Bueno, creo que ya esperamos lo suficiente como para que se hubieran conectado. Entonces, vamos a, vamos a iniciar, vamos a iniciar y vamos a dar un minutito más para que se puedan conectar. Y si no, bueno, pues ya comenzamos. De todos modos, el otro video ya está en la plataforma. Y bueno, solamente recordarles que la próxima semana ya tenemos examen y con eso concluimos este módulo de historia del derecho en México o del derecho mexicano. Y de alguna otra manera, bueno, pues agradecerles su atención porque la próxima semana, bueno, pues todo se va muy rápido y tienen que hacer su examen, ¿no? Entonces, así se queda el temario. Creo que se cumplieron los objetivos del mismo y bueno, pues vamos a empezar porque finalmente es lo importante. Y comparto pantalla y bueno, pues vamos a iniciar, comparto la pantalla. Y como les decía, bueno, pues el día de hoy vamos a ver nuestro tema de la relación del Estado y la Iglesia, si no me equivoco, y ojalá y no haya una equivocación, que luego me pasa, debo de reconocerlo. Y estamos hablando del tema número 6 y penúltimo, por supuesto. Y en este punto seguimos avanzando históricamente, no cronológicamente, porque eso hay que aclararlo, porque hay elementos que van hacia adelante, elementos históricos que van hacia adelante en el periodo de la independencia y luego regresamos un poquito porque hay contextos del derecho que se tienen que revisar. Y entonces nuestro primero subtema, bueno, ya está clara, vamos a esperarla. Y, ok, buenos días, buenos días, ahí van, ahí Buenos días, van. profesor. Buenos días, los esperamos un segundito. Y les decía que, bueno, vamos a trabajar aquí es casi con nuestro penúltimo tema y ya la próxima semana, digo, por a lo mejor no se han enterado, pero la próxima semana ya tenemos examen, ya se cumple el sexto sábado y bueno, pues ya estaremos en posibilidades de hacerlo. Esta semana les tengo que mandar su guía y el tema, porque pues se tiene que terminar el temario. Y recuerden que otra vez hacen su examen y tenemos una semana para entregarlos. Esto es que aunque yo ya no los tenga como grupo asignado, sí todavía voy a tener un poquito de comunicación. Así que, por favor, el grupo no lo eliminen hasta que les mande sus calificaciones y pues estén seguros de que es la correcta. Por favor, ¿vale? Y también si me podrían mandar la asistencia, porque la semana pasada no me mandaron sus asistencias al WhatsApp, por favor. Y el día de hoy vamos a ver, les comentaba, bueno, estaba en la grabación, que vamos a ver el tema eh, vamos, el tema número 6, la relación entre el Estado y la Iglesia, y que bueno, pues de alguna otra manera, va.
estructurando cómo es que el derecho mexicano se va desarrollando y cómo hay elementos que se adhieren y cómo hay elementos que se eliminan de este elemento. Y el primer tema que vamos a tocar es la reivindicación del patronato, entendiendo que el patronato real eclesiástico fue el elemento básico sobre el cual la corona de la España antigua construyó su poder y formó el gobierno de las Indias, esto es de la Nueva España, porque trabajaban juntos, ¿no? Trabajaba el Estado por un lado con la administración, como tiene que ser, y por el otro lado la iglesia controlando las estructuras sociales que se presentaban con los pueblos de Mesoamérica. Entonces trabajaban juntos y esto les dio muy buenos resultados, aunque hay un punto en el que los reyes de España dicen, ¿sabes qué? Vamos a establecer bien claro una referencia. Y esa referencia es que el poder político lo tiene el Estado y el poder eclesiástico está por abajo del poder político. Y entonces eso pone en una situación difícil a la iglesia, ¿no? Y son unos de los, sin confirmarlo, ¿no? Porque no soy historiador así por excelencia, sin confirmarlo, es uno de los detonantes sobre de los cuales la independencia de México se presenta, ¿no? Porque sí hay una diferencia notable entre, diferencias entre el poder, ¿no? Del virrey y el poder de la iglesia. Y entonces esto de alguna otra manera hace que haya muchos conflictos y dentro de esos conflictos es que ya el rey de España tenía un vínculo muy cercano con los papados de aquel entonces, o sea, con los papas, y el papa otorgaba pues los nombramientos en pues prácticamente todo el mundo, incluyendo México. Y eso, bueno, pues no vamos a hablar mucho de la iglesia ni vamos a hablar mal, pero sabemos que también en la iglesia o en el poder eclesiástico, pues hay poder político, ¿no? Y entonces estos elementos que a lo mejor sin imaginarlos, sí contribuyen a que haya una independencia a través de un cura, ¿no? Sin, repito, tener datos 100% reales, pero sí es un detonante. Y el patronato era una forma de involucrar al poder político en la expansión del cristianismo, sí, pero por debajo, ¿no? Y a cambio, el virrey hacía un esfuerzo económico para establecer las iglesias en los territorios conquistados, ¿no? Y por eso es que en México, prácticamente en todo el territorio nacional, hay muchísimas iglesias, ¿no? De hecho, no sé cuántas iglesias haya en la localidad donde ustedes están, ¿no? Localidades cercanas, pero yo, por ejemplo, en mi caso, que es entre el Estado de México y la CDMX, tenemos, ¿no? Tres iglesias muy, muy cercanas, ¿no? Realmente muy, muy cercanas. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Y entonces la iglesia, pues, generaba recursos a través de la incorporación de más feligreses y, obviamente, pues, más donativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se repartían muy bien el poder y la riqueza, y por el otro lado, el control de la sociedad. El patronato real fue la base del poder y la forma de gobierno de la corona, como ya lo decíamos, y en la práctica esto pues deja a la iglesia un poquito abajo en el control político, cosa que a lo largo del tiempo les va molestando, les va incomodando y la ambición hace que pues digan no, no más, ¿no? Avanzamos en el tiempo, ¿no? Porque estos procesos de los patronatos se fueron desarrollando, pero fueron causando esta sensación de incomodidad o de que no era justo. Y llegamos a la independencia y dentro de las leyes de la independencia encontramos las leyes de reforma. Y estas leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas entre 1855 y 1863 durante el gobierno de Juan Álvarez Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Y obviamente lo que ustedes recuerdan, a lo que ustedes más vinculan, seguramente va a ser a este nombre, ¿no? El de Benito Juárez, ¿no? Pero debemos recordar que también Comonfort, ¿no? Es partícipe de este cambio, ¿no? O de por lo menos históricamente
este cambio, ¿no? Porque se pueden hablar muchas cosas de Benito Juárez y de Ignacio Comonfort, pero bueno, pues la historia lo plasma de diferente manera. Y dentro de las aportaciones que hacen, tenemos la separación de la iglesia y el Estado, porque ya nos empezamos a dar cuenta que no era buena idea tener de enemigos al poder eclesiástico y por lo tanto mejor relegar. Que siguieran generando feligreses y siguieran generando riquezas, ahí no había problema, pero separados. También en el segundo elemento era eliminar los fueros eclesiásticos y militares que se venían trabajando desde pues, la conquista y que de alguna otra manera generaban pues, situaciones que no deberían de haber pasado, ¿no? Siempre exceso. Eh, También se establecía terminar con la propiedad comunal de la tierra y ya empezar a establecer la propiedad privada y en algunos casos donde el territorio geográfico lo permitía, pues que se construyera el ejido, pero el ejido basado en propiedad privada que les beneficiaba, que también se prometía como parte de la independencia. Y de alguna otra manera, pues, esos eran elementos muy preponderantes y muy importantes para crear la dinámica del nuevo Estado mexicano. Y aquí tenemos varios elementos, varios periodos en los que se van creando diferentes leyes y también decir que para 1859 se crea el registro civil. Y ustedes dirán, ah, pues el registro civil, ¿qué, profesor? Pero para efectos de conceptos como la nacionalidad, conceptos como el derecho y conceptos como el nacimiento de una persona son realmente importantes. ¿Por qué? Porque no se tenía registro. Previo a este tiempo, a lo mejor había registros, pero eran por localidad y en el desarrollo de las leyes de reforma se establece que tiene que haber un registro civil unificado en todo el territorio nacional y esto le permite a los ciudadanos establecer el concepto de mexicano, ¿no? Que a lo mejor para nosotros tiene poca relevancia desde el punto de vista de, pues sí, sí, soy mexicano, pero en esa etapa temprana de la independencia, decir no soy de la colonia española, sino soy mexicano, era un sinónimo de orgullo. También nos permitía establecer las fechas de nacimiento, también nos permitía establecer ya registros muy elaborados de la población y por lo tanto nos permitía establecer ciertas obligaciones y derechos que el mexicano debe tener ante el Estado, que es un dato bien importante y bien necesario. Hoy seguramente existen los registros civiles, yo tiene muchísimo tiempo que no veo visita uno, pero deben estar en funcionamiento. Luego saltamos un poquitito en el tiempo y vamos a la separación de competencias en la Constitución de 1857. Si se van dando cuenta, tenemos varias modificaciones o varios adelantos o varias mejores a la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, la Constitución de 1857 divide, que es bien importante, el poder de la nación en tres grandes bloques. El primero, el poder ejecutivo, el segundo, el poder legislativo y el tercero, el poder judicial. Y dentro de estos elementos establece datos y situaciones bien importantes y bien necesarias sobre de las cuales hoy seguimos existiendo como nación. Y en la Constitución de 1857 establece que el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que todavía tenemos, y que está integrado por una sola Cámara, en aquel entonces, que era la de diputados, ¿no? Pero seguimos teniendo hoy dos congresos que representan y aquí lo subrayo, a la Unión. Aunque se ve en amarillo, lo vamos a cambiar de color, a la Unión. Y la unión habla de todos los ciudadanos modelo, bajo un modelo donde hay cierto nivel de democracia. Luego tenemos el poder legislativo que se deposita en el Congreso de la Unión y que está integrado por una sola cámara, la de diputados y la de senadores, ¿no? Ahí se me fue el doble
la diapositiva. Luego tenemos el Poder Judicial, que está integrado, o en ese momento estaba integrado, por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los de distrito, ¿no? Y así se iba conformando el poder. Y obviamente el Ejecutivo, habla del control administrativo del Estado y que va a ser por un elemento, por un periodo temporal. En ese sentido, la Constitución de 1857 establece que ninguno de los poderes, y recalco porque ahorita está muy de moda, que ninguno de los poderes puede reunirse en una sola persona o corporación, ni que el poder legislativo puede depositarse en un solo individuo, ¿no? Y entonces empieza la estructura. Sí tenemos un presidente, pero el presidente tiene sus secretarios y los secretarios tienen a su vez sus subsecretarios y luego ahí viene toda la jerarquía del Estado, ¿no? Y esto aplica para todos. Y también en esta Constitución se establece que el Estado debe adoptar un régimen republicano. Y aquí viene la otra parte, representativo y sobre todo popular, ¿no? Donde la representación y la popularidad se refieren al pueblo, ¿sale? Los gobiernos responden al pueblo, no a otra institución. Y basado en eso surge el derecho administrativo. Y el derecho administrativo en México se desarrolla a partir de la Revolución, ya avanzamos en el tiempo, a 1910 y se implementa en la Constitución de 1917. Sin embargo, sus antecedentes se remontan al siglo XIX con la Ley del Arreglo de lo Contencioso Administrativo en 1853. Si se van dando cuenta, lo que nosotros vamos haciendo es perfeccionar lo que ya se tenía como derecho para vincularlo con los tiempos modernos como se hace actualmente. Perdón, y el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios y valores que regulan la organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, ¿no? Y también regular las relaciones entre la administración pública y los particulares. De alguna u otra manera, el derecho administrativo administra, administra todos los vínculos que existen en un país, ¿no? Y por eso es tan importante. En ese sentido, se establece que el derecho administrativo va a ser el elemento básico y sustancial sobre el cual la administración se lleve a cabo. Retrocedemos en el tiempo, por eso les decía que hay avances y retrocesos, porque el derecho administrativo proviene, en términos históricos, de los señoríos, ¿no? Y en los señoríos había una persona, una sola persona que establecía o ejercía el poder público, como la impartición de justicia, el funcionamiento de la política y el mandato militar. Y el señor del reino feudal, pues siempre tenía excesos porque era el rey. Viendo este antecedente, lo que se pretendía en nuestra constitución, en la de 1850 y algo, si también se me fue el dato, era que sí, hay un representante, más no un solo gobernante. Y por eso lo sacamos a colación, porque el derecho mexicano fue observando esos elementos históricos que no eran tan eficientes y los fue que perfeccionando. Y volvemos a ir hacia adelante. Y decimos que en la administración pública de México, la Revolución Mexicana fue el punto de partida de la organización del Estado, con la Constitución de 1917, aprendida la lección histórica y aprendida la lección de las anteriores constituciones, donde se establecen los derechos sociales y las garantías individuales. ¿Para qué? Para que el representante del Estado, del legislativo, del judicial, del administrativo, no se quisiera pasar de listos con el pueblo, por lo menos en la teoría del derecho. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya establecía que todos somos iguales ante la Constitución y que por lo tanto nadie está
por encima de la ley, al menos, repito, en el papel. Y luego, conforme el territorio va avanzando y se va creando una sociedad más compleja y más dinámica, que es la mexicana, aunque tiene su periodo de convulsión en la revolución, se empiezan a ejercer problemas de delimitación de competencia federal o estatal, ¿no? Hasta dónde me compete y hasta dónde no tengo la potestad de hacer o de aplicar mi función. Y en ese sentido, en México, la delimitación de competencias entre la federación y los estados se rige por el principio de distribución competencial, que establece que las facultades que no se conceden expresamente a los funcionarios federales se reservan a los estados. Lo que no está en la ley para el servidor público federal está amparado para la función del Estado. Esto crea ciertas lagunas o ha creado ciertas lagunas en la historia de la política y el derecho mexicano, por supuesto, pero pues no se encuentran mejores soluciones. Y algunos de los problemas que se presentaban en la delimitación de las competencias se conocían como las facultades de coincidentes, que donde existen facultades que se ejercen de manera simultánea por la federación, los estados y los municipios, como la educación, la salubridad general o la salud, la seguridad pública y las vías de comunicación. Y es ahí, te repito, donde encontramos diferencias, ¿no? Porque hay carreteras que son federales, pero no son estatales. Y entonces el gobierno federal no las atiende, pero tampoco el estatal porque no le corresponde. Pero en esencia son coincidentes y en teoría las deberían de arreglar. Esto se da, estos problemas de delimitación se dan en nuestra Constitución y en el derecho por el concepto de centralización que siempre hemos tenido, donde en la CDMX se concentraban prácticamente todos los poderes y desde donde la CDMX se establecía la política para todos los territorios, aunque tuviéramos gobernadores y aunque tuviéramos presidentes municipales. Por lo tanto, la composición actual del Congreso de la Unión y de más de la mitad de los congresos locales reduce el poder de los gobiernos locales, ¿no? Por supuesto. ¿Que se ha intentado mejorar? Sí. ¿Que todavía no se logra por completo? Pues no, porque de alguna otra manera todavía la agenda la tiene el gobierno federal, ¿no? Aunque ha ido cambiando. Y en ese sentido, las facultades tributarias, pues obviamente, que tienen que ver con los impuestos, nos dicen que las leyes generales son una herramienta para delimitar facultades entre los niveles de gobierno y los contrapesos, donde una sola persona no puede volver a ser el virrey, ya no puede ser el virrey. Y entonces, en ese sentido, fuimos otra vez perfeccionando nuestra Constitución y el artículo 117 de la Constitución establece prohibiciones a las actividades económicas de las entidades federativas, lo que aumenta las atribuciones de los poderes federales, ¿no? O sea, y de alguna otra manera siempre se trataba de perfeccionar, aunque esto pues no fuera del todo cierto, ¿no? Y dentro de esas facultades y esas delimitaciones también estaban las facultades del Ejecutivo. Y dentro del Congreso General de México, este va a tener diferentes facultades. Dentro de ellas nosotros podemos encontrar, pues, primero que nada, legislar para crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes van a aplicar para todos los ciudadanos, porque son generales, son impersonales y son abstractas, son para todas las personas de todos los rangos. Dos, modificar el sistema normativo vigente, ¿no? O sea, podemos modificar los sistemas que están obsoletos, que están caducos o que están contaminados, sí. Esa es una de las facultades del Congreso General, ¿no? Tres, admitir nuevos estados o territorios a la Unión Federal. Bueno, pues eso no pasa, ¿no? Aunque en la parte de los estados, pero sí en los municipios. ¿No? Y uno de los municipios que tiene que tienen realmente poco de creación para el Estado de México, por ejemplo, es Nezahualcóyotl, es
Chalco y a otros más adelante, ¿no? Que ahorita desconozco, que son realmente muy nuevos y así debe suceder en otros territorios. También erigir los territorios en estados cuando tengan una población más de 80,000 habitantes. No, que esto no se ha logrado o no se ha consumado en ningún prácticamente historia moderna, pero sí lo podrían hacer, aunque bueno, está como en desuso. Aprobar anualmente el monto del endeudamiento que debe incluir la ley de los ingresos, lo que es el presupuesto de egresos de la federación para cada año, que están dentro de las atribuciones. Y como elementos exclusivos también está aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, como les decía, que ya se debe aprobar en este mes, noviembre, bueno, el mes que viene, noviembre, y seguramente, bueno, el techo de presupuestación va a ser un poco mayor o igual al que teníamos, que realmente fue el más grande que hemos tenido históricamente, que ronda los 8 billones de pesos. Es un montón, no sé cuánto sea eso en dinero, pero es uno de los presupuestos y endeudamientos más grandes que ha tenido el país. Y bueno, esperaremos que no nos endeudemos tanto. También tiene que revisar la cuenta pública del año anterior, cómo se gastó el dinero, por qué se gastó el dinero y que haya un sustento escrito de por qué se gastó. También, para efectos de la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que bueno, eso de aprobarlo, pues vamos a firmarlo, pero sí se les tiene que entregar una copia y ratificarlo a los funcionarios federales establecidos en la Constitución. Pues prácticamente todos los secretarios, el personal adjunto, todos los que están en otros países como delegados, bueno, se les tiene que dar su acreditación como trabajadores del gobierno federal. Y en esencia, ya aquí estamos hablando de un avance muy, muy importante respecto de cómo venía modificándose la historia de la política y que ya se empieza a ligar a la historia del derecho, con la intención de perfeccionar todos los sistemas político, económicos, sociales, con la intención de que nos convirtiéramos en ese momento histórico en una sociedad moderna. Desafortunadamente, bueno, pues se vino el concepto bueno, no el concepto, sino el hecho histórico de la revolución. La revolución frena muchos elementos, se avanza poco, y terminamos la revolución y somos una nación convulsa, ¿no? Todavía con los efectos sociales, económicos y políticos de la revolución. Y bueno, pues los políticos creen que hacer política es servirse del pueblo y no servir al pueblo. Y entonces tenemos periodos realmente muy negros, ¿no? Prácticamente después de 1970 tenemos 30, 40 años muy malos de política. Yo no digo que este sexenio que ha terminado es el mejor, pero por lo menos en los números así lo demuestra, ¿no? Y ya el tiempo nos dirá, porque también un número no te dice mucho, ¿no? Entonces, parece que se está avanzando, por lo menos eso parece, ¿no? En en el pequeño rincón de México en el que yo vivo, pero pues el rincón donde yo vivo no expresa o no se compara a todo el territorio. Entonces, esos, esos elementos son notorios y bueno, pues el derecho ha avanzado. No sé si tengan alguna duda, muchachos, porque hasta ahí concluiríamos el día de hoy. No, ninguna, profesor. Bueno, entonces solamente les encargo que me manden su asistencia por WhatsApp y que, bueno, pues estén pendientes porque hay guía, hay apunte y la próxima semana hay examen. ¿Sale? ¿Nos va a Cuídense mandar mucho. la guía por WhatsApp, profesor? Bueno, las ¿Mandé? preguntas. ¿Nos va a mandar las preguntas por WhatsApp para que Sí, como la otra las vez. busquemos? Ok, profesor. Bueno, muchas gracias. De nada, cuídense, que estén muy bien. Buen fin de semana. Igualmente.